Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos juntos los mundos llenos de pasión, intriga y giros inesperados que nos ofrecen las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de rumores, confirmaciones y sobre todo, de ese ingrediente que tanto nos gusta, el salseo. Porque, admitámoslo, ¿a quién no le gusta un buen escándalo amoroso, aunque sea en la ficción? Y cuando se trata de amoríos complicados y perdones difíciles, las series turcas saben cómo hacerlo a la perfección. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo sus series favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto, déjenme un comentario al final contándome qué opinan de todo esto, me encanta leerlos. Ahora sí, vamos al lío. Porque hoy vamos a desentrañar un escándalo que está dando mucho que hablar, la supuesta infidelidad de Hakan antes de la boda. ¿Traición? ¿Arrepentimiento? ¿Y qué papel juega Hande en todo esto? ¿Será capaz de perdonar una infidelidad antes de dar el sí? Y, como si fuera poco, Kerem entra en escena para complicar aún más las cosas. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de emociones fuertes. Empecemos hablando de la serie Senkal Kapm, una comedia romántica que nos robó el corazón a todos. La historia sigue a Eda, una joven florista talentosa que, debido a una beca revocada, termina odiando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío conocido como Robot Serkan. Sin embargo, el destino tiene otros planes y, a través de un peculiar acuerdo, ambos fingen ser prometidos para lograr sus objetivos. Claro, lo que empieza como una farsa pronto se transforma en algo mucho más real. Hande Erçel interpreta a Eda YLDZ, y su carisma y talento nos conquistaron desde el primer momento. Su personaje es fuerte, independiente y con un gran sentido del humor. Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, el famoso Robot Serkan, un hombre obsesionado con el trabajo y con dificultades para expresar sus emociones. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que hizo que la serie fuera aún más especial. La serie explora la idea de las segundas oportunidades, el crecimiento personal y la importancia de la comunicación en una relación. A lo largo de sus episodios, nos muestra cómo los personajes aprenden a superar sus miedos e inseguridades para construir un amor verdadero y duradero. Sin embargo, incluso en un contexto de cuento de hadas moderno, Senkal Kapm insinúa las dificultades inherentes a las relaciones, las dudas que pueden surgir y los fantasmas del pasado que pueden acechar incluso a las parejas más enamoradas. Ahora bien, ¿por qué menciono Senkal Kapm aquí? Porque aunque la serie en sí es una comedia romántica, nos muestra la complejidad de las relaciones, los desafíos de la confianza y la importancia del perdón. A lo largo de la serie, Eda y Serkan enfrentan numerosas pruebas que ponen a prueba su amor. Desde malentendidos y secretos del pasado, hasta terceros en discordia que intentan separarlos, su camino hacia la felicidad no es fácil. Y aunque no hay un Hakan explícito en la serie que cometa una infidelidad antes de la boda, podemos ver situaciones que se asemejan a la desconfianza y el miedo a ser herido, temas que resuenan con nuestro titular de hoy. La serie nos enseña que el perdón es posible, pero requiere trabajo, honestidad y mucha comunicación. La serie aborda temas como el trauma infantil, la manipulación emocional y la presión social, mostrando cómo estos factores pueden afectar la dinámica de una pareja. También explora la importancia de la terapia y el autocuidado para superar los problemas personales y construir relaciones saludables. La serie es un recordatorio de que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él si se basa en el respeto, la confianza y la comprensión mutua. Sigamos con otra serie que nos hará reflexionar sobre la infidelidad y el perdón, Sadakatsizh. Esta serie es un remake turco de la exitosa serie británica Dr. Foster. La historia gira en torno a Asia, una doctora exitosa y respetada, casada con Volkan, un arquitecto aparentemente perfecto. Su vida da un vuelco cuando Asia descubre que Volkan la está engañando con una joven llamada Derin. Cansu Dere interpreta a Asia Yılmaz, una mujer fuerte e inteligente que se enfrenta a la traición de su esposo con valentía y determinación. Kane Zindoruk interpreta a Volkan Arslan, el infiel esposo que intenta justificar sus acciones, pero que al final solo logra hundirse más en la mentira. Melis Sezen interpreta a Derin Guklu, la joven amante que se convierte en la antagonista de la historia. Sadakatsizh profundiza en las motivaciones detrás de la infidelidad, mostrando cómo la insatisfacción personal, la falta de comunicación y la búsqueda de la novedad pueden llevar a una persona a traicionar a su pareja.
La serie también explora las consecuencias de la infidelidad en los hijos, mostrando cómo el divorcio y la ruptura familiar pueden afectar su desarrollo emocional y su bienestar psicológico. A través de la historia de Asia Volcaniderin, Sadakat Sith plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del amor, el matrimonio y la moralidad. Sadakat Sith es una serie intensa y dramática que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Nos muestra el dolor, la ira y la confusión que siente la persona traicionada, pero también la complejidad de la situación desde la perspectiva del infiel. ¿Puede haber redención después de una infidelidad? ¿Es posible perdonar a alguien que te ha roto el corazón? La serie plantea estas preguntas y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el matrimonio y la confianza. La serie se adentra en la psicología de la venganza, mostrando cómo Asia, consumida por el dolor y la rabia, planea meticulosamente su venganza contra Volcaniderin. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Asia se da cuenta de que la venganza no le trae la felicidad que esperaba y que la única forma de sanar sus heridas es perdonar y seguir adelante con su vida. Sadakat Sith también explora la importancia del empoderamiento femenino, mostrando cómo Asia se reinventa a sí misma después de la traición de Volcán, convirtiéndose en una mujer más fuerte, independiente y segura de sí misma. Aquí el tema de la infidelidad antes de la boda es central. Aunque la infidelidad en Sadakat Sith se descubre después del matrimonio, la serie nos muestra cómo las mentiras y los engaños pueden destruir una relación, sin importar cuánto tiempo lleve junta la pareja. La pregunta de si Asia perdona a Volcán es un eje central de la trama, y su decisión final nos deja pensando en la posibilidad real de reconstruir una relación después de una traición tan profunda. Asia toma una decisión radical, pero comprensible, demostrando que a veces el perdón no es suficiente para reconstruir lo que se ha roto. La serie nos enseña que la confianza es un pilar fundamental de cualquier relación y que una vez que se rompe, es muy difícil, si no imposible, recuperarla. También nos muestra que el amor no es suficiente para mantener una relación y que es necesario el respeto, la honestidad y la comunicación para construir un vínculo duradero y saludable. Ahora, vamos con una serie que nos muestra una perspectiva diferente sobre las relaciones y el perdón, Aşk-ı Memnu. Esta es una de las series turcas más populares y controversiales de todos los tiempos. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura prohibida que tendrá consecuencias trágicas. Beren Saat interpreta a Biter Ziyagil, una mujer compleja y atormentada que busca la felicidad en un matrimonio sin amor. Van Tatlı interpreta a Belul Aznedar, un joven seductor y hedonista que se deja llevar por la pasión. Selçuk Yöntem interpreta a Adnan Ziyagil, un hombre bueno y generoso que es ciego ante la traición de su esposa y su sobrino. Aşk-ı Memnu se adentra en la alta sociedad turca, mostrando la opulencia y el lujo en el que viven los personajes, pero también la hipocresía y la superficialidad que se esconden detrás de las apariencias. La serie explora la lucha de Biter por encontrar su identidad y su lugar en el mundo, atrapada entre las expectativas sociales y sus propios deseos. También muestra cómo la falta de comunicación y la represión emocional pueden llevar a una persona a tomar decisiones impulsivas y destructivas. Aşk-ı Memnu es una serie llena de drama, romance y suspenso. Explora temas como la pasión, la ambición, la infidelidad y la culpa. La serie nos muestra cómo una decisión equivocada puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie se centra en las consecuencias psicológicas de la infidelidad, mostrando cómo Biter y Belul se ven consumidos por la culpa y el remordimiento. También explora la importancia de la redención y el perdón, mostrando cómo los personajes intentan encontrar la paz interior después de haber cometido errores terribles. Aşk-ı Memnu es una tragedia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones. Si bien Aşk-ı Memnu no se centra directamente en la infidelidad antes de la boda, la serie explora la idea de un matrimonio por conveniencia y la búsqueda de la felicidad fuera de las normas sociales. Biter se casa con Adnan por razones económicas, pero pronto se da cuenta de que anhela algo más que riqueza y seguridad. Su aventura con Belul es una forma de rebelarse contra las expectativas sociales y de buscar la pasión y el amor que le faltan en su matrimonio. Aunque la serie no presenta una infidelidad prematrimonial, sí nos hace reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la sinceridad en las relaciones. Las mentiras y los secretos terminan destruyendo a los personajes, llevándolos a un final trágico.
La serie nos enseña que el amor no se puede comprar y que la verdadera felicidad reside en la conexión emocional y la autenticidad. También nos muestra que las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias y que es importante ser responsables de nuestros actos. Volviendo a nuestro tema principal, la infidelidad de Hakan antes de la boda, creo que es importante recordar que en las series turcas, como en la vida real, las relaciones son complejas y las decisiones difíciles. La pregunta de si Hande perdonará a Hakan dependerá de muchos factores, como la gravedad de la infidelidad, el arrepentimiento de Hakan y la fuerza del amor que sienten el uno por el otro. Y la aparición de Kerem, bueno, eso podría complicar aún más las cosas, o quizás ofrecerle a Hande una alternativa inesperada. Es importante recordar que el perdón es un proceso personal y que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Algunas personas pueden perdonar una infidelidad y seguir adelante con su relación, mientras que otras pueden sentir que la traición es demasiado grande y que no pueden recuperar la confianza en su pareja. La decisión de perdonar o no es completamente personal y depende de las circunstancias individuales de cada persona. ¿Qué papel jugaría Kerem? ¿Sería un amigo que la apoya en este momento difícil? ¿O se convertiría en algo más? Las series turcas son maestras en crear triángulos amorosos que nos mantienen al borde del asiento. Y estoy segura de que si esta historia se desarrollara en una serie, los guionistas no dudarían en aprovechar al máximo el potencial dramático de esta situación. Podríamos ver a Kerem como el confidente de Hande, la persona que la escucha sin juzgarla y que le ofrece un hombro en el que llorar. O tal vez Kerem se convertiría en el catalizador del cambio de Hande, la persona que la ayuda a descubrir su verdadero valor y a darse cuenta de que merece ser feliz. La dinámica entre Hande, Hakan y Kerem podría generar una serie de conflictos emocionales, revelaciones impactantes y giros inesperados que mantendrían al público enganchado desde el primer episodio hasta el final. Ahora imaginemos un poco cómo podría ser esta serie hipotética. Hande, una mujer exitosa y enamorada, descubre la infidelidad de Hakan justo antes de su boda. Desesperada y confundida, busca consuelo en sus amigos y familiares. Es entonces cuando Kerem, un antiguo amor de la infancia, reaparece en su vida. Kerem siempre ha estado enamorado de Hande, pero nunca se atrevió a confesarle sus sentimientos. Ahora, al verla vulnerable y herida, decide apoyarla y demostrarle que puede encontrar la felicidad en sus brazos. La serie podría explorar la historia de amor no correspondido entre Kerem y Hande, mostrando cómo Kerem siempre ha estado presente en la vida de Hande, aunque ella nunca lo haya visto como algo más que un amigo. También podría explorar el pasado de Hakan, mostrando cómo sus inseguridades y traumas infantiles lo han llevado a ser infiel. La serie podría ser una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero, la importancia de la amistad y la posibilidad de encontrar la felicidad después de una decepción amorosa. La serie podría explorar el proceso de sanación de Hande, su lucha por perdonar a Hakan y su creciente atracción hacia Kerem. Veríamos a Hande dividida entre el amor que siente por Hakan y la nueva oportunidad de ser feliz con Kerem. Y por supuesto, no faltarían los dramas familiares, las intrigas empresariales y los secretos del pasado que saldrían a la luz para complicar aún más las cosas. La serie podría abordar temas como la presión social, las expectativas familiares y la lucha por la independencia femenina. También podría explorar la importancia de la autoaceptación y la búsqueda de la felicidad personal. La serie podría ser un reflejo de la vida real, mostrando cómo las relaciones son complicadas y que a veces las decisiones más difíciles son las que nos llevan a nuestro destino. En definitiva, la historia de Hakan, Hande y Kerem sería una serie llena de drama, romance y emoción. Una serie que nos haría reflexionar sobre el amor, la traición, el perdón y la importancia de seguir nuestros corazones. Sería una serie que nos haría reír, llorar y reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Sería una serie que nos dejaría pensando mucho tiempo después de haber visto el último episodio. Sería una serie que se convertiría en un éxito rotundo, gracias a su historia original, sus personajes entrañables y sus interpretaciones memorables. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis de las series turcas y la reflexión sobre la infidelidad y el perdón. Recuerden que al final, lo más importante es ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y tomar decisiones que nos hagan felices, incluso si eso significa alejarnos de personas que nos han lastimado. La vida es demasiado corta para vivirla con arrepentimientos y resentimientos. Es importante aprender de nuestros errores,
perdonar a los que nos han lastimado y seguir adelante con nuestras vidas con optimismo y esperanza. Recuerden que siempre hay una nueva oportunidad para ser felices y que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la infidelidad? ¿Creen que el perdón es posible después de una traición? ¿Qué harían ustedes en la situación de Ande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y comentarios, ya que aprendo mucho de ustedes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las mejores series turcas. Besos.